Retomando las coordenadas de un proyecto anterior, la revista Consideraciones se abre paso en el espectro de las revistas crítico-literarias y políticas como un proyecto que compendia o que reúne a una nueva generación y que explícitamente se presenta como una revista que trata de indagar sobre las tareas críticas de una nueva generación. Esta es, digamos, la seña de identidad de este proyecto Consideraciones. Acaba de salir el número 10 correspondiente al bimestre de agosto-septiembre y en este programa vamos a hablar con los responsables de la revista para analizar su contenido y ver algunas proyecciones del proyecto mismo y de lo que en este número se comenta. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Déjenme primero recordarles nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Ahí están todo el historial de nuestros programas desde el número 1, que iniciamos por ahí de 2009, hasta este programa. Y también les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com para quien quiera ponerse en contacto con nosotros. Bueno, pues les voy a mostrar aquí en cámara la portada del número 10 de la revista Consideraciones, que, como dije en la introducción, explícitamente pone en su subtítulo las tareas críticas de una nueva generación. Esta es una marca, digamos, que los responsables de la revista han querido poner en el proyecto para abrirse paso, como ya dije, dentro de la oferta o del espectro de revistas de este género en el país. Ellos se abren, nos presentamos porque formo parte también del grupo, nos presentamos como una nueva generación. Para hablar de esto tengo el gusto de saludar al director de Consideraciones, Octavio Solís. ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal, Ismael? Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Con mucho gusto estamos aquí. El gusto es mío. También nos acompaña mi querido amigo Alfonso Vázquez, que forma parte del Consejo Editorial de Consideraciones. ¿Qué tal, Alfonso? Hola, Ismael, muchas gracias. Bueno, pues ya les digo, el tema central de este número es Ley de Seguridad Nacional, riesgos y consecuencias de la reforma. Ahora desmenuzaremos el contenido de la revista, pero yo creo que es importante, por lo menos ya dedicamos un programa de Plaza de Armas a presentar la revista, pero tiene, no me acuerdo cuánto, bastantes meses que lo hicimos, pero volvemos a tocar el tema para apuntalar la presencia de Consideraciones que, como ya les digo, busca abrirse paso como un grupo generacional y digamos, destacarse mediante negación y crítica de otros proyectos de revistas, como fundamentalmente pueden ser, todos tenemos inmediatamente tendríamos a la vista Letras Libres, Nexos, quizá Memoria, que son, yo creo que las revistas más o menos con las que nos vincularíamos, ¿no? Claro. Hablemos un poco quizá de las presentaciones que han tenido de este número y hacer algunos comentarios en torno de esta idea generacional que siempre se está queriendo subrayar en todo momento. Sí, bueno, pues sí, la presentación del número 7, que fue cuando nosotros estuvimos aquí en el programa, sí, ya tiene casi un año. Entonces, para nosotros es importante hacer la retrospectiva, porque a un año, casi de un año de haber sido publicado el texto que le da incluso contenido y le da lo que tú le llamas el subtítulo, ¿no? El nombre, el eslogan, que es ante el vacío intelectual, las tareas críticas de una nueva generación. Para nosotros es importante revisar, porque más o menos en agosto del año pasado se publica ese texto en el número 7 y me parece que tenemos que hacer una revisión, ¿no? Ser autocríticos, pero también hay que resaltar algunas cosas en las que fue acertado hacer ese manifiesto, puesto que se adelanta. Lo primero que me gustaría mencionar es que se adelanta el texto a las movilizaciones juveniles en el mundo, ¿no? Ya sea que esté uno a favor o en contra de esas movilizaciones, ¿no?
se estaba planteando ya la necesidad de renovar en términos generacionales la cultura, la política y en general la sociedad misma, pues, ¿no? Esos son los planteamientos, los ejes, las coordenadas en los que la revista adquiere profundidad y sentido y se le pone ese eslogan, ¿no? Y bueno, incluso... Y coincidía con ese número coincidía con la muerte de Carlos Montemayor, Carlos Monsiváis y Bolívar Echeverría. Sí, en la portada ves que están los tres marcos vacíos, en la contraportada están expresan así de forma explícita las tres caras y pues finalmente lo que intentan incluso visualmente, ¿no? La portada después del número es plantear la renovación de las ideas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Si no vamos a renovar y a resolver todas las crisis, cuando menos vayamos enfocándonos hacia la solución de la crisis de las ideas, ¿no? Y bueno, en esta emisión número 10 de la revista Consideraciones, hemos crecido en muchos aspectos, incluso en términos visuales. El diseño ha cambiado bastante, con la llegada de David Alfredo, por ejemplo, se han incorporado más gentes, ¿no? Incluso de aquella presentación a la fecha, tú también eres un miembro más de la revista, ¿no? en la sección de Política Nacional. En este caso, pues sí, es importante estar en este foro porque pues, se está difundiendo en este momento el número 10. Hemos hecho algunas presentaciones en algunos espacios como Filosofía y Letras de la UNAM. También hemos estado en el CCH Vallejo y también vamos a estar, bueno, en la Feria del Libro también estuvimos, ¿no? Y pues son espacios donde hemos tenido un buen recibimiento en la UACM, ¿no? En San Lorenzo Tezonco, y pues hemos visto el contacto con los chavos, ¿no? Y sí están ávidos de propuestas, pues, ¿no? Y me parece que pues este tipo de proyectos lo que intenta es hacer eso, ¿no? No necesariamente ser la vanguardia, pero sí ser una propuesta más para poder renovar, ¿no? En el contexto de las ideas, el análisis de la política y de la cultura, ¿no? Alfonso. Sí, bueno, tiene razón todo lo que apunta Octavio. El manifiesto publicado hace un año aproximadamente, el número 7 de la revista Consideraciones, fue por lo demás oportuno porque se anticipó a todas estas movilizaciones juveniles que se han llevado a cabo a lo largo del globo, cada una con sus diferencias. La movilización chilena, encabezada por los estudiantes, es distinta a la que están llevando a cabo los jóvenes en Oriente Medio, la que se puede llevar a cabo en España o la ocupación en Wall Street, pero de una u otra forma el manifiesto se adelanta, se anticipa a estas eventuales, ¿no?, movilizaciones y plantea sobre todo una propuesta muy concreta que al menos en el escenario nacional pienso que tiene algún sentido y que es entrarle justamente a esta crisis intelectual que a su vez es el reflejo de una crisis política y a su vez también el reflejo de una crisis orgánica del Estado, ante la cual la única manera de afrontarla es asumiendo el doble papel de unas tareas críticas, pero también unas tareas vinculadas directamente con la práctica. Queremos recuperar ese binomio entre teoría y práctica, esa unidad, sin la cual pues, la teoría quedaría completamente muda y la práctica pues, sería una mera inercia, una mera acción pues, sin ningún tipo de referente, sin ningún tipo de sentido. Y también una de las cuestiones importantes que cabe también mencionar es de que se ha profundizado este vacío intelectual en el país. Hace un año murieron, como ya lo señalábamos, Carlos Montemayor, Carlos Monsiváis, Bolívar Echeverría, y se suman en este año pues, otras muertes significativas. Miguel Ángel Granados Chapa, Adolfo Sánchez Vázquez, que a pesar de que Sánchez Vázquez es de otra generación, pues no deja también de ser simbólica su desaparición física. Bueno, muy bien, vamos a hacer un corte, ya volvemos, estamos conversando con Octavio Solís y Alfonso Vázquez sobre el número 10 de la revista Consideraciones, ya volvemos. Bueno, ya volvemos, estos pasadermas, estamos conversando con Octavio Solís y Alfonso Vázquez sobre el número 10 de la revista Consideraciones, no nada más sobre el número, sino sobre el proyecto mismo de Consideraciones, porque hablando desde la perspectiva de una nueva generación y digamos también de la sociología de esto, ¿cómo analizar
otros proyectos de revistas, que sí que los hay, además de los que ya mencioné, Letras Libres, Nexos, Memoria quizá. Hay otros proyectos como, por ejemplo, los que están vinculados que son sobre todo literarios, como Conspiratio, el de la Universidad Veracruzana que se llama la palabra y el hombre, si no me equivoco. Está también una de la Universidad de Puebla. No sé si la Ibero tenga también algún proyecto. ¿Cómo analizar esas nuevas revistas? Está, por ejemplo, revistas como, pienso, por ejemplo, esta de Algarabía, que tratan de ser como, tratan de ofrecerse a un público joven, buscan un formato con cierto nivel, digamos, intelectual, literario, hablan de cine, de arte. ¿Cómo hacer ese análisis generacionalmente? Y un poco también desde las universidades, porque muchos de estos proyectos están vinculados, si no necesariamente orgánico, no como algo orgánico, sí casi siempre están dibujados desde alguna plataforma. Pienso en la de Guadalajara, la veracruzana y la de Puebla tienen sus revistas literarias. ¿Cómo hacer ese análisis? Sí, bueno, lo que hay que mencionar es que de entrada una publicación pues es un lugar de encuentro de varias gentes, personalidades, de varias voluntades, por decirlo de manera genérica, y lo fácil es aparecer, ¿no? O sea, que aparezca. Lo difícil es mantenerse. Ese es el primer paso, ¿no? Digamos, el tiempo cero es aparición, el tiempo uno es consolidación. La consolidación tiene que ver con la rigurosidad, la disciplina, el esfuerzo, la constancia, estamos hablando de un trabajo arduo. Me decía un profesor, Sergio Ortiz Leroux, que el 80% de las publicaciones en México que aparecen, o sea, no sobrepasan el número 3, por ejemplo, ¿no? No llegan, el fantasma del número 3, el famoso fantasma del número 3 de cualquier publicación. O sea, llegar al número 4 ya estás hablando de que estás... De un logro, de un triunfo. En el tiempo 1, ¿no? En el tiempo ya no 0 de aparición, sino 1 de consolidación. Cuando ya te consolidas, viene digamos, el segundo tiempo, ¿no? En el tercer paso, ¿no? Que es la trascendencia. Y pocos logran la trascendencia, finalmente. La trascendencia ya no tiene que ver con la constancia, ni con el trabajo arduo, sino con el movimiento o el germen que se genera alrededor de ese proyecto, ¿no? Digamos, la forma en cómo impacta en su comunidad o en su entorno, y la trascendencia pues ya tiene que ver con aquellas revistas que incluso desaparecen y siguen siendo nombradas o siguen siendo referentes de generaciones, ¿no? Y bueno, ya entrando a la pregunta que haces más concretamente, pues me parece que sí hay buenas revistas. Algarabía me parece una buena revista, pero me parece una revista que no le mete al compromiso político, por ejemplo, ¿no? O sea, la gran mayoría de las publicaciones en México evaden el compromiso político, están evadiendo esa mezcla, lo que decía Alfonso, de las ideas, el ejercicio teórico, reflexivo de la realidad, que es lo que aporta cualquier revista, ¿no? Finalmente, el simple acto de leer, sea algo más superficial o algo muy, muy teórico, pero finalmente leer ya es una aportación, ¿no? En sí una publicación misma me parece que es algo valioso, sí, te suyo. Pero nosotros tratamos de ir más allá, de tener un banco de lectores, ¿no? De que simplemente nos lean. Más allá de que estén leyendo nuestras ideas, de que estén leyendo lo que nosotros queremos transmitir, es también organizarnos en torno a esas ideas, ¿no? Me parece que en México poca gente se organiza en torno a ideas. O sea, muchos se organizan hacia otro tipo de cosas, y una publicación en México creo que pues carecemos de eso, de una publicación con compromiso político. No hay eso. Nosotros estamos intentando transitar hacia eso, ¿no? Primero estamos también hablando de la consolidación del proyecto, pero también queremos que el proyecto trascienda en términos de que eso que estamos queriendo reflexionar pueda tener un impacto en lo real, concreto, ¿no? Por lo menos el fantasma del número 3 ya se pasamos superó. eso, ¿no? Trascendido. Ya tenemos ese primer tiempo, ¿no? Sí, y también, bueno, es significativo que el resto de las revistas literarias solamente se limitan a hacer un mero registro testimonial de esas expresiones literarias, esas expresiones de la cultura, y como bien lo señala Octavio, no se vinculan orgánicamente a los procesos sociales, a los procesos históricos. Y nosotros nos diferenciamos porque, si bien es cierto de que asumimos ese compromiso político, también nos planteamos como objetivo fundamental la búsqueda de una alternativa real que pueda incidir, ¿no?, en la transformación de las cosas en nuestra sociedad.
En ese sentido sí nos desmarcamos de las posiciones liberales que sostiene Letras Libres, de las posiciones socialdemócratas de la revista Nexos. Recuperamos la tradición del pensamiento crítico, la tradición del pensamiento socialista, reincorporamos también las coordenadas del marxismo y sobre eso tratamos de hacer un análisis de la realidad que no sea necesariamente coyuntural. Que es un poco la línea de memoria, ¿no? De la revista del CEMOS, que es el Centro de Estudios Sí, claro, aunque del Movimiento Progresista Socialista. aunque la diferencia es de que aquí estamos planteando también una renovación Claro, generacional. claro. Los colaboradores de la revista Memoria Es Payán, ¿no? es Carlos Payán, es el grupo de la jornada prácticamente, sí. y que bueno, son intelectuales que pertenecen a la generación del 68, a la generación de los 70, que contribuyen a formar Uno más Uno, el propio periódico La Jornada, CEMOS, etcétera, y nos diferenciamos de eso. Estamos planteando ahí una necesaria renovación generacional, porque hasta el momento no han existido, pues, ¿no? Intelectuales realmente vinculados de manera orgánica a los movimientos sociales, a las clases populares, desde una perspectiva más reflexiva, ¿no? Más teórica. ¿Cómo podríamos hacer un análisis de una sociología situándonos en una escala? Perdón, ¿quieres comentar algo? Me parece que hay que resaltar esta parte que está diciendo Alfonso. Hay una diferencia entre continuidad y renovación, finalmente, ¿no? O sea, lo que podríamos decir que distingue Consideraciones es que estamos en esa preocupación constante de la renovación, ¿no? De renovar generacionalmente en el terreno de las ideas, para el caso de la revista, ¿no? Porque ninguna publicación se está planteando eso. Por ejemplo, el reciente fallecimiento, lamentable también, claro, de Granados Chapa, nos lleva a la reflexión, más allá de retomar su obra, que sí es valiosísima, ¿no? es circunscribirla en torno a lo que está pasando en México, ¿no? Por ejemplo, comentábamos con Alfonso en alguna ocasión afuera de la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, cuando asesinan más bien a Manuel Buendía, en 84, todos sabíamos, ¿no? O todos sabían en ese momento más bien que había un sustituto, era muy claro y muy ubicable, era Granados Chapa, que había sido formado Así por se él. vio. Así se sea, vio. no había tanto problema en ese aspecto. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Sí, Manuel Buendía formó a Miguel Formó A Ángel. Granados Chapa. Entonces, cuando se asesinan a Buendía, se sabía que el que iba a ocupar el puesto era él. El vacío no quedaba. Ahora pues, no. Y ahora hoy sí. no hay eso. Y finalmente tiene que ver con una responsabilidad de esos dirigentes intelectuales, de esos líderes intelectuales, ¿no? Está bien, hay una obra valiosísima. Y yo incluso en un artículo que escribí recientemente para la página de la revista Consideraciones menciono que, pues sí, yo no dudo que la obra en sí misma forme, ¿no? Digamos, la gente alrededor o cercana a Granados Chapa se haya enriquecido de su experiencia. No estoy dudando de eso, no estoy diciendo que su obra no haya impactado a generaciones, sino que en sí él ocuparse de formar a un siguiente periodista que llene ese vacío que está dejando él, pues no, ahí no hubo asumido esa responsabilidad, ¿no? Me parece que en general esta generación de intelectuales que se renueva en los años 60, precisamente, el gran error es que ellos se consideran el cambio en sí mismo, no una transición del cambio. O la encarnación del cambio. Del cambio en sí. Esa generación, ese fue el error de esa generación del 68. Asumirse como el fin de la que ellos historia son intelectual, quizá. Ese es el problema con ellos, ¿no? Porque entonces no están planteando la transición, la herencia hacia otra generación. Sí, es lo que comentábamos con Y hoy otro son los que colega. dirigen. Pablo Gómez no se ha bajado del carro, ¿no? Del PRD. Y son los que están ahí y siguen ahí, ¿no? Los del 68. Ellos renovaron la sociedad con además, el movimiento estudiantil. Claro, y después además, de eso, ¿qué? sí, El periodismo se renovó, se renovaron las revistas. Punto Crítico tiene que ver con eso, ¿no? Salen de la cárcel ahí varios presos políticos del 68 y fundan Punto Crítico, ¿no? Pero después, ¿qué? No, ya no. Es ya el no hay asunto nada, pues. que comentábamos con Bernardo Ibarrola, ¿te acuerdas, Alfonso? Sí, que él decía, yo generacionalmente estoy molesto con la generación del 68, al margen de que respetes, etcétera, las condiciones de su causa, etcétera. Claro. Pero ellos como que ya se quedaron con el 2 de octubre no se olvida, se instalan en las instituciones que se crean de esa crisis orgánica del Estado y de ahí ya no se mueven. No se remueven. Y entonces todo el tiempo están con el 68, que si Díaz Ordaz, que así, y todo el tiempo están con eso, pero ya en no ese generan discurso nada más, ¿no? nostálgico. Sí, esa es la crítica. Y es muy peligroso, bueno, es políticamente incorrecto hacer esta crítica, ¿verdad? Porque ¿cómo te atreves a criticar al 68 si son los mártires de la democracia? ¿no? Entonces no es criticar el movimiento. El movimiento no es
puede criticable. plantear. Me parece que pasó lo que tenía que pasar en términos de la crisis orgánica, de la legitimidad Claro. que se construyó en Lázaro Cárdenas y se empieza a resquebrajar a partir del 68, ¿no? ¿Sabes el que a mí me interesó mucho cuando grabé un programa de vocaciones requeridas dedicado a Heberto Castillo? Quienes quieran verlo, véanlo ahí en la página www.plazaarmas.tv. Y ahí Javier Castillo, que fue con quien hice la charla, él me dijo, mira, una de las claves que explican a Heberto Castillo es que él no se queda en el 68. Él sigue adelante, no se queda Viviendo anclado, claro, en la nostalgia. reivindicación de él. Sí, esa es la crítica que se podría hacer a la generación del 68. Es una generación que nunca se planteó con seriedad la idea del relevo generacional, y nunca asumió la responsabilidad de formar generaciones. Ahora, la cuestión es esta. O sea, yo me preguntaría si no es que no hayan querido planteárselo, es que quizá no podían, sobre todo porque me parece que para hacer una renovación teórico-ideológica, más allá de la voluntad, lo que se necesita es un sistema. Es decir, por ejemplo, Aristóteles, para desplazar a Platón, estuvo 20 años con Platón, ¿verdad? Y luego rompe, etcétera, crea su propia institución, que fue el Liceo, ¿verdad? ¿No? Pero estuvo 20 años en la academia junto a Platón. Entonces, esa es una hipótesis. ¿No será que necesariamente ellos no es que no quisieran, sino a lo mejor, porque claro, no se trata de, si tú haces periodismo puntual, pues a lo mejor sí puedes influir en los demás, pero para ya generar discípulos, es decir, para generar escuela necesitas un sistema, ¿no? Sí, es una idea. Una de las razones históricas que que me atrevería a decir es que se rompe el discurso de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, ¿Cuándo? Sí, claro, en los finales de los 80, principios de los 90. Sí. Hay un quiebre del discurso, de la continuidad del para qué estamos aquí haciendo política, ¿no? Al menos en el espectro de la izquierda, ¿no? Voy a lo siguiente. Hemos mencionado que el Partido Comunista era quien formaba los cuadros, era la columna vertebral de que se garantizara esa renovación, ¿no? Porque te tienes que formar en algún lugar. Entonces, tú te formas teóricamente, la experiencia la asimilas de manera más rápida, Claro. ¿no? Porque te distancias de lo real, concreto, y lo asimilas, lo procesas. Entonces la experiencia digamos, la acumulación de experiencia se acelera, ¿no? La procesas. Y además estás, digamos, teniendo proyecto, que es lo que le da sentido a la acción, ¿no? Entonces, el Partido Comunista, pues, cuando desaparece y empieza la transición del PMS, PSUM, ¿no? PMT, todos estos en los 80, y después ya PRD, el PRD abandona totalmente el proyecto de formación de cuadros. Y en esa escuela de cuadros del PS se formaban los dirigentes estudiantiles, los dirigentes campesinos, o sea, iban ¿no? Incluso muchos hicieron guerrilla, ¿no? O eran dirigentes sindicales, ¿no? Obreros. Evaristo Pérez Arriola, por ejemplo, el fundador del STUNAM, el gran líder del STUNAM, pues se formó en el PC, ¿no? Y hoy no tenemos esa gran institución de formación de cuadros. Hay un rompimiento, un abandono de un proyecto que es eso, formación de cuadros. Y me parece que en términos, tiene que ver con la pérdida del discurso político, del discurso de la bandera ideológica. También del referente, porque sí había un sistema, había un sistema la bandera teórico. ideológica. El sistema teórico era el marxismo en ese momento. Después se fue abandonado. Hay un pacto, y había pues, grandes representantes. La izquierda que si se renueva en el 68 pacta en los 80 con el PRI, ¿no? No sé si de manera explícita, pues, pero sí hay un pacto, ¿no? De ser incluidos al sistema. Sí. Y al ser incluidos se abandona el discurso, es un pacto digamos, de la bandera ideológica. De fontanería política, ¿verdad? No explícito, pero en la fontanería ya está. Sí, o sea, y al mismo tiempo hay un abandono del proyecto, del discurso y del proyecto de formación de cuadros, y ahí está el quiebre esto histórico. Que dices es muy importante porque para no olvidar lo de ahora que hablábamos, lo de los indignados en España, en el contexto de una crítica muy dura que hace Gustavo Bueno a los indignados, una de ellas, de esas críticas, dice, claro, una cosa no se puede comparar al 68 con lo de ahora. Él hablaba concretamente de los indignados de España, porque dice, en el 68 por lo menos los jóvenes, entre otras cosas, discutían a Althusser, a Marcuse, etcétera. Dice, ahora, por lo menos en España, no leen a nadie, es pura frase, a ver cuál es la frase más ingeniosa, que dices, bueno, a lo mejor en algún momento pueden sacar una frase afortunada, pero como que ya todo se reduce eso para luego mandarlo en el Twitter, etcétera. Pero antes era discutir a Gramsci,
Althusser, a Marcuse, a la Escuela de Frankfurt, etcétera, ¿no? Y eso es lo que Es tenemos lo que que dices tú, recuperar. porque esos del tenemos que 68 recuperar. venían Sí. del Partido Comunista y ahora ya no hay Partido Comunista en el que hayan pasado, ¿verdad? O en cuyas escuelas hayan pasado algunos de los indignados de los jóvenes de Eso ahora, le da ¿no? continuidad, le da continuidad a un proyecto que se va pasando a la estafeta de generación en generación. Y ahí un comentario que me hizo Sara Lovera, que también es interesante, que tiene que ver con Buen Día y con Granado Chapa, me dijo, claro, es que la derecha se preocupó y se ocupó de generar en el terreno periodístico su escuela de cuadros, que era la Carlos Septién. Y entonces la pregunta fue, bueno, ¿y qué hizo la izquierda en plano periodístico? Entonces yo le planteé que sí, quizá fue el Día como escuela, pero fue escuela en la práctica, no como institución, Sí, no. no escuela, ¿no? Sí, como mera práctica Bueno, en profesional. la práctica pues, todos ¿no? nos formamos, ¿no? Claro, claro. Sí, o sea, todo tiene una todos tienen una todos formación estamos práctica, formados, claro, ¿no? claro. Política y intelectualmente te formas, ¿no? Pero a ver, o sea, de manera orgánica, ¿no? Planeada, con sentido, pues no, no hay eso. ¿Cómo plantear ahora a la juventud si hacemos un análisis por revistas y por universidades? Yo quería llevarlos a ese Ahorita terreno. la juventud actualmente, Ahorita. pues la juventud está dispersa, no está agrupada. O sea, volvemos al mismo planteamiento. La juventud realmente existente en México lo que está haciendo es agregarse a las instituciones creadas en los años 70, en los años 80. Y están, digamos que, tratando de buscar algún lugar en esas instituciones. Es decir, están buscando alguna posición en las revistas ya consolidadas, en los medios ya con una tradición, pero no están creando esos nuevos espacios. Entonces, eso es lo valioso de la revista Consideraciones. Es una propuesta creada por iniciativa de jóvenes académicos, por jóvenes estudiantes, jóvenes trabajadores del sindicato de la universidad, que tratan de crear esa nueva trinchera a partir de la cual se reflexione sobre los grandes problemas nacionales y se le dé ese espacio a las nuevas plumas que no encuentran tampoco ese acomodo, y no por calidad, sino porque simplemente esas instituciones ya están completamente cerradas, esclerotizadas, y la dinámica misma de ellas impide que alguien pueda integrarse e incidir pues, ¿no? en el rumbo. Entonces, definitivamente, de agregarse a un proyecto editorial como Letras Libres, un proyecto editorial como la revista Nexos, que nadie niega la importancia que tuvieron en su momento, la pluralidad que generan para la difusión y para la discusión de las ideas, es importante otro espacio que no está tocando los temas que ellos de una u otra forma plantean en sus editoriales. Y esa sería la radiografía que yo haría de la juventud. Es una juventud dispersa que no está incluida en los canales institucionales y que la respuesta ante ello pues, puede ser dos, o simplemente lamentarse, quedarse en la indiferencia, en el escepticismo, y la antipolítica. O construir alternativas, como le estamos haciendo nosotros a través del espacio de Consideraciones, que está dando esa voz, algunos dicen, a 2 generaciones ya. Pues es que, de hablar, tenemos que asumir esa responsabilidad porque no habían esos puentes. Como dijo Octavio, ¿no? Manuel Buendía forma a Granados Chapa, Fernando Benítez forma en sus suplementos a Carlos Monsiváis, pero ellos a quienes forman, o sea, sí abandonaron esa responsabilidad, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Quizá no se puede explicar mediante esquemas específicamente voluntaristas. Claro, que no es que no hayan querido, sino había otra broma. Había una imposibilidad, pero la imposibilidad teórica pues, estaba ahí, la alternativa, se estaba renovando el marxismo bajo la égida de Adolfo Sánchez Vázquez. Él, por la misma incidencia que tiene en la universidad, pues forma a personajes como Carlos Pereira, Bolívar Echeverría, Cesario Morales, Juan Garzón, etcétera. Pero después de ellos ya se rompe esa continuidad, esa continuidad de la renovación del marxismo, y es algo que nosotros tenemos que recuperar para plantear estas dimensiones, ¿no? reflexivas. Bueno, me gustaría mencionar que sobre todo esta energía y toda esta inercia que traemos, finalmente tiene un nicho, y pues hay que reconocerle aquí quien ha apostado al proyecto es Alberto Pulido Aranda, que es el secretario de prensa del STUNAM y quien ha avalado finalmente el proyecto en términos del presupuesto, ¿no? Sí, porque hay que recordar que esta revista la soporta el STUNAM, ¿correcto? El STUNAM es una publicación gratuita. Son 2.000 o a veces 3.000 ejemplares según la edición, impresa con buena calidad. Sí, claro, esto ya tiene calidad, ¿no? De revista, claro, esto compite ya con cualquier revista. En cualquier revista. Así es. Entonces,
Visualmente, pues ya, yo creo que está posicionada con todos los avances que hemos tenido y todo el apoyo que tenemos en la impresión, ¿no? Déjame, nos quedamos con esto, Octavio. Vamos a hacer un corte. No se vayan, estamos hablando sobre el número 10 de la revista Consideraciones. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Octavio Solís y Alfonso Vázquez sobre este proyecto Consideraciones, las tareas críticas de una nueva generación. Este es el número 10. ¿Les parece si empezamos a analizar un poco el contenido del número? Ley de Seguridad Nacional en portada, ¿no? Se destaca Ley de Seguridad Nacional, riesgos y consecuencias de la reforma. Después están también aquí destacados el proceso electoral en el Estado de México, causas de la derrota de la izquierda, crónica de una marcha siguiendo los pasos del Movimiento por la Paz que encabeza Javier Sicilia, tuiteando la revolución, uso de las redes sociales y entrevista a Guillermo Fadanelli, escritor en una época sin lectores. Esto es lo que está en portada. ¿Por qué no comenzamos comentando quizá estos textos? Sí. A ver, mira. Bueno, esta portada que me parece que es un buen trabajo que hace David. Algunos que se la hemos obsequiado así de momento, ¿no? De pronto más bien, la ven diciendo, ay, pues, ¿por qué esto? ¿No? Pues es la morgue prácticamente, ¿no? Y pues sí, finalmente lo que creemos es que pues es lo que vive el país. O sea, en este momento el fantasma que recorre México pues es la muerte, por desgracia, ¿no? O sea, y en todo sentido, ¿no? Pues bueno, la portada está intentando dar cuenta de eso, ¿no? De las preocupaciones que están, lo que está en la agenda de todos los días, es eso, el problema de la seguridad nacional, el problema de la violencia, y lo que por eso se lleva la portada y se lleva el título, ¿no? Que es el artículo que abre la revista, que se llama México ante la ley de Seguridad Nacional, escrito por un servidor y Carlos López Gómez, quien es el subdirector de la misma. Bueno, este artículo más que nada es una posición editorial. Es un artículo editorialista, no está haciendo un trabajo de investigación, no está planteando una información totalmente innovadora. Está definiendo una posición. Está definiendo la posición, que tiene que ver, finalmente, está el director y el subdirector, está planteando la posición de la revista, porque creemos que hay que posicionarse en estos tiempos, no puede uno sustraerse de lo que está pasando en torno, ¿no? a nuestra realidad cotidiana. Viene después un artículo que es el proceso electoral en el Estado de México, ese es de análisis, escrito por Luis Antonio García, mejor conocido como Frankie, ¿no? En el bajo mundo del activismo. Es un compañero de Facultad de Economía. Él hace su análisis, ¿no? Respecto a lo que pasó en el Estado de México, cuál es el balance, si fue un asunto meramente de números, de no alianza o sí alianza, o cuestión también cualitativa de los efectos y las consecuencias de una política errónea, y los errores propios, en este caso, de la izquierda y la derecha, ¿no? El PAN y el PRD. Quien fue el más descalabrado fue el PAN, porque pierde, ¿no? La franja azul se reduce casi en lo mínimo, ¿no? Y el PRD pues sí pierde también, pero no sufre tal descalabro, ¿no? Y bueno, está también este artículo que fue un colaborador que tú pudiste, a ver si nos pudieras más bien comentar el contenido. ¿No? Bueno, sí, este es un texto de Lino Camprubí, que es un filósofo que actualmente está estudiando, me parece, doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, y es un texto en el que analiza lo que está pasando en África del Norte y que se le ha llamado la primavera africana, me parece, o la primavera árabe, no recuerdo bien. Africana. La primavera africana. Y entonces aquí está poniendo en duda, tal como yo también lo hice en el número anterior, le dediqué también un artículo para, digamos, poner en duda estos análisis que tratan precisamente de homologar cualquier proceso que ocurre contra un gobierno se considera como el surgimiento de la democracia y el despertar del pueblo, ¿verdad? Y entonces lo que tanto yo como Lino aquí ponemos en duda es que al margen de que
sociológicamente puede haber una coincidencia, ya en cuanto a contenido y determinaciones históricas la cosa es totalmente distinta. Claro. Y entonces señalamos el riesgo de querer homologarlo todo, ¿no? Como, es decir, porque me parece que muchas veces los análisis consisten en decir, claro, tú tienes gobiernos que oprimen al pueblo, y entonces por definición por son malos. Y por definición el gobierno es malo y el pueblo es bueno, y entonces pues lo que vemos en Túnez es el indignado de España, que es el joven Nini de México, y todos están contra el neoliberalismo y el capitalismo. Son análisis demasiado de brocha gorda que impiden ver, quién está impulsando esos proyectos, porque un montón, hay hipótesis de que, por ejemplo, China está detrás de muchas movilizaciones. Entonces, claro, tú no puedes analizar, además que hoy parece ser que salió a la prensa que hoy a lo mejor Gaddafi ya murió. Ya murió, confirmado. Está confirmado, sí, la muerte de Gaddafi. Entonces, claro, tú dices, bueno, Gaddafi, entonces, claro, los que se levantaron contra Gaddafi son los mismos jóvenes de Egipto o de Túnez, y son los mismos jóvenes de la Marcha por la Dignidad que piden, etcétera. Eso es lo que no tiene ningún sentido, porque, por ejemplo, Gaddafi organizó a Libia moderna. Libia moderna es Gaddafi porque nacionaliza el petróleo, no sé, etcétera, ¿no? Y además es un Estado laico, ¿no? Y es un Estado laico, etcétera. Muchos de los que estuvieron contra Gaddafi precisamente representan las posiciones que desde categorías occidentales serían las derechas más rancias, ¿no? Más recalcitrantes, quienes desplazaron a Gaddafi. Claro. Entonces hasta ahí está el error de pueblo levantado es igual a izquierda, no. Entonces un poco ahí es lo que está en estos análisis en estos dos artículos, el mío y el la derecha también se moviliza, pues, ¿no? No todo el que se moviliza es de izquierda. O sea. Claro, no todo ni toda resistencia, por eso la película buenísima de Lars von Trier de Europa. ¿Dogville? No, hay una que se llama Europa muy buena de Lars von Trier en donde pone precisamente en tela, digamos, tira en cascada esta idea de que la resistencia como tal es algo de izquierda. Que también lo hacen Dogville en términos más humanos, ¿no? Von Trier hace todo en términos de la tiempo. bondad y la maldad, ¿no? O sea, más a fondo, más de lo humano, más allá de la cuestión ideológica también. Claro, dice voltea, ¿no? Lo bueno y lo malo. La bondad es la soberbia, ¿no? Que es un poco la idea de Dogville, pero en Europa de von Trier trata de fin de la Segunda Guerra Mundial, aliados ocupando Alemania, Alemania que acaban de derrotar. Y entonces la trama de la película consiste en que hay un grupo de nazis que resisten contra la ocupación aliada. Y entonces ahí juega con eso. Claro. Juega con eso porque dices, claro... La inversión de los papeles. La inversión de los papeles, porque sí, y además tenían su propia épica y su propia narrativa de que fueron derrotados y de que estaban invadiendo Alemania, pero es que eran nazis, y entonces juega con eso, ¿no? El análisis no puede ser tan simplista ni puede ser tan maniqueo, y eso es lo que está revelando las páginas de la revista Consideraciones. Hay una pluralidad, siempre desde esta perspectiva crítica. Pienso que ya hemos crecido con este discurso recurrente a la democracia, y pienso que la democracia tiene que ser repensada y tiene que replantearse en México, pero también tiene que ser cuestionada. Es un concepto que tiene que ser sometido a crítica, y eso es lo que tratamos de impulsar en la revista, tratar de destrabar estas inercias intelectuales, estas rutas con las que ya hemos, digamos que, crecido en estos últimos años, y plantear justamente una búsqueda de alternativas. Pues, ¿no? Si vamos a plantear a la democracia, bueno, ¿bajo qué tipo de coordenadas, bajo qué tipo de perspectivas? En fin, todo eso pienso que condensa los artículos de la revista. Particularmente en la sección cultural se está ofreciendo un dossier temático en torno a la reflexión sobre las redes sociales, y ahí, bueno, hay 4 artículos muy destacados, de jóvenes también egresados de la Facultad de Filosofía y Letras como Alan Gravinsky, Juan Carlos Serrano, académicos jóvenes como Luis Muñoz Oliveira, bueno, mi caso también particular que escribo, pero sobre todo la tesis es de que así como la imprenta hace bastantes años organizó de una u otra forma distinta la cultura, la información y la circulación de la palabra, así de esa manera, y eso incidió en la sociedad, así también en nuestros días el Internet y las redes sociales están organizando de una forma distinta la información, la manera de apropiarse de la cultura, la circulación de la palabra, y eso también tiene una incidencia en el plano social. Claro, aquí la reflexión que también hacemos es que las redes sociales por sí mismas no van a generar las revoluciones, pero son un instrumento que puede profundizar en el horizonte, ¿no? De la interacción
democrática y que utilizadas de una forma adecuada pueden ayudar pues, ¿no? a desplazar, siempre y cuando haya organización real, ¿no? de movimientos políticos. Sí, porque yo ahí recuerdo un comentario que hacía, ni siquiera me quedé con el nombre, pero un comentarista ahí en un programa de radio que decía algo así como, prepárense para el alumbramiento de una nueva era, la era en la que la sociedad se empodera verdaderamente. Y dices, no, sí, no, es un exceso. Estás probando demasiado. Es un exceso. O sea, es un exceso. Es un exceso porque pensar que claro, convocas una manifestación a través de Twitter y a lo mejor tiene éxito, pongamos que tiene éxito, en términos eso de no garantiza nada, ¿no? En términos de convocatoria, pero no en términos organizativos, pero no en términos limitada la convocatoria. Organizativos, ¿no? Que es otro. Sí, o sea, debe de haber una organización real para que entonces las redes sociales puedan ser utilizadas como herramientas de propaganda, de convocatoria política, etcétera. Pero si no se hace esto de manera, digamos, vinculada, ¿no? real, orgánicamente, entonces no se pueden esperar grandes resultados, grandes expectativas. Y también en la sección cultural, en difusión cultural, aparece un extraordinario artículo de Germán Bernardo en donde habla del uso de los smartphones, cómo en la Ciudad de México se usan de manera frívola, de los valores de uso, podemos decir, ¿no? utilizando el lenguaje marxista de los smartphones, cómo en la Ciudad de México se utilizan... El smartphone es el iPhone. Los teléfonos inteligentes, ¿no? El iPhone, el BlackBerry, todo etcétera, ya sí. que tienen conexión a internet, las redes etcétera. sociales. Y él habla, ¿no? El uso frívolo que se hace de esos para evadir alcoholímetros, artefactos en la Ciudad de México, para evadir el alcoholímetro, y cómo en el caso de la frontera su uso equivale a perder o sobrevivir, a perder la vida o a sobrevivir. Sí, nos contaba Germán que en algunas zonas del país, para ir a una fiesta a ciertas horas de la noche, hay operativo, hay balazos en tal calle, no vayas a la fiesta porque ahí llegaron los narcos y llegó el ejército, y, ¿no? Entonces se avisan y ya se desvían por otras calles para no ser pues atrapados en el fuego cruzado. O para irse ¿no? a la otra fiesta. O para irse a otra fiesta. O sea, finalmente pues, tiene que ver con necesidades ya vitales en algunas zonas del país, y algunas otras, como lo del alcoholímetro, pues es meramente pues el desmadre, ¿no? Claro. Exacto. Y bueno, y en las demás columnas, pues Sandra Vázquez habla de la radio que viene, del modo en el que se encuentra ahorita toda la ley para transitar, ¿no? la radio al plano digital. Se habla también sobre Bob Dylan, los 70 años de Bob Dylan, es decir, hay columnas en donde se tocan los más diversos tópicos, y también hay una entrevista que se hace al escritor Guillermo Fadanelli, porque pensamos que hay que tender estos puentes. Por Mojica, ¿no? Por Heriberto Mojica. Además de que en la parte de creación, pues la forma en la que se están utilizando las redes sociales para dinamitar la creación literaria, para dinamitar la expresión aforística del pensamiento, y todo eso se condensa en la revista, en el número 10. Y también yo también quiero indicar, bueno, además de la sección de Juan Pablo que habla hace una crónica del movimiento por la paz, en la contraportada pues se ve claramente que es de color rojo y que la flecha está indicando hacia la izquierda, pues no solamente quería resaltar también eso. Algo muy bonito de la revista, algo que me fascina de la revista, más allá de la cuestión visual, es en la práctica somos muy plurales, ¿no? Porque el editorial está haciendo una apología, que no nos interesa eso, de los movimientos juveniles. Sí está planteando que pueden iniciarse, pueden ser inicios de algo, ¿no? Los movimientos juveniles en el mundo. Porque tenemos la tesis de que el sector juvenil, ¿no? y sobre todo estudiantil, que son los jóvenes que leen o que están en el entorno, en el espacio de las ideas, ¿no? las instituciones de educación, tienen una característica que los distingue de cualquier otro sector de la sociedad, que es la espontaneidad. Esa es la tesis con la que partimos. Pero no es suficiente la espontaneidad, que es muy aprovechado y es totalmente acelerada la espontaneidad en las redes sociales, no es suficiente para la cuestión organizativa, ¿no? y sobre todo la cuestión de afectación, en este caso, de la economía, ¿no? Un movimiento juvenil sin el apoyo y la coalición de sectores sindicales y obreros, o de sectores que realmente afectan a la economía, pues no logran nada, ¿no? Ahí se quedan, pues. Entonces, son espontáneos, pero no son, digamos... orgánicos y además efectivos realmente para encabezar un cambio a fondo, ¿no? O sea, solamente son el inicio de algo, ¿no? Entonces nosotros estamos definiendo en el editorial, pero bueno, dentro del cuerpo de la revista pues hay artículos que si no contradicen al menos están en la crítica de eso, ¿no? Y también en la misma dinámica, pues en la revista pues hay diferentes posturas, ¿no?
diferentes pero visiones, no solo de la cuestión de la política, sino de la propia cultura. El dossier que maneja Alfonso en este número, Oliveira, pues dice, pues ¿cuál revolución en el Twitter? ¿No? Nada, ¿no? Y al mismo tiempo, Oscar Zapata escribe un cuento en tweet, ¿no? O sea, para Oliveira dice, pues no se puede escribir literatura en Twitter, ¿no? Realmente no se puede hacer, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos un cuentuit, ¿no? O sea, hay esa diversidad, o sea, nos interesa la diversidad y la pluralidad, es lo fundamental. Sí, yo recuerdo que ahí, hablando sobre el 68, Eric Hobsbawm decía que en realidad lo importante del 68 fue en el terreno cultural. Dice, lo que hizo el 68 fue generar modas culturales, y entonces dice, y es precisamente cuanto más radical sea una revolución cultural, te puedes dar cuenta que lo fundamental no está pasando. Eso dice Hobsbawm, en un terreno estructural, ¿no? Claro. Sí, y es la recuperación de esto que ya señalamos, ¿no? La recuperación de la unidad entre la teoría y la práctica. Si solamente nos vamos con la mera práctica, aunque sea una organización poderosa, si no se tienen esos asideros, esos referentes... Pues fuerzas sin ideas, que es lo que planteaba Marx. No va a incidir realmente, ¿no? O sea, que un mero happening. No, o sí se puede incidir, o sea, una base social, el problema es que una base social sin ideas es casi casco. O sea, para mí yo tengo muy ubicado eso, ¿no? Cualquier base social, o sea, cualquier dirigente que tenga base social sin ideas, sin proyecto, es casi casco. O sea, tiende casi en automático, por lo que yo he visto en mi experiencia política, la poca que tengo, pues que eso sucede, ¿no? Que termina en ese sitio del cacicazgo. Un cacicazgo no se mueve de ahí. El problema es que las ideas, las puras ideas sin base social y cuestión organizativa, pues es mera, ¿qué? Pues ilusión, ¿no? Están desvinculados de la realidad. Es importante recuperar esa unidad entre la teoría y la práctica. El quiasmo que usaba Marx, fuerzas sin ideas o ideas sin fuerza, que es lo que hablaba. Cuando hablaba de la Constitución de Cádiz, en sus textos sobre la Revolución en España, hablaba de la Constitución de Cádiz, y entonces decía, su dilema era tener ideas pero no fuerza. Así es. Y entonces, mientras que otros tienen fuerza pero no tienen ideas. Entonces, es fuerza con ideas, es un poco... poder hacer es la gran dicotomía, y en México tenemos como cultura, como el mexicano tiene ese gran problema, ¿no? Hay gente muy pragmática, que es muy astuta, que sabe hacer política, pero pues no tiene la intención de impulsar un proyecto de fondo, ¿no? Es un gran problema. Me gustaría también mencionar la sección de América Latina. En esa sección, en este número todavía la dirige Ricardo Ernst Montenegro, que es un amigo chileno, que ahorita está viviendo en Viena, Austria, ¿no? Entonces está un poco lejos, pero desde allá nos ha mandado colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, en este artículo que habla de las elecciones en Guatemala, ¿no? La cuestión social también, es escrita por Rodolfo González. Él es un guatemalteco. Esa es una virtud de la sección, o sea, está escrita por los temas de los países que se tocan, son nativos de los países, ¿no? También está un artículo sobre Perú, ¿no? También la elección presidencial reciente, Ernesto Rodríguez, que es un peruano, ¿no? Que nos manda su colaboración. Y bueno, la migración en Europa de lo que es el tercer y el primer mundo, ¿no? En este caso de África hacia Europa, del continente, de América Latina hacia Europa, ese asunto de la migración, escrita por una austriaca, ¿no? Cómo ella ve el problema que se genera en torno a la migración, pues, ¿no? Y un artículo muy breve de Gladys Parra, que es una estudiante de secundaria chilena, que toca el asunto de las movilizaciones en Chile. Así es. Porque algo muy curioso, en Chile hay una gran participación de estudiantes de secundaria, cosa que no se ha dado en México desde hace muchos años. Me parece que en los años 50 llegaron a organizarse los estudiantes de secundaria, ¿no? En México, pero hasta la fecha no han vuelto a organizarse. Es un sector muy apático, ¿no? Claro. Y es muy, bueno, por la edad también, ¿no? Pero en Chile sí se está dando ese fenómeno. Llama la atención, ¿no? Sí, ¿cómo? Y cuestiona sobre todo el modelo neoliberal imperante en Chile a lo largo de la dictadura y continuado por el gobierno de la llamada concertación. Sí, claro, que es otro que rompe de los mitos, justamente ¿no? este mito, ¿no? De la gobernabilidad democrática, en donde izquierdas y derechas tienen que poner a un lado sus diferencias, ¿no? Ideológicas, y se tiene que ir en pos de la armonía de la sociedad. Entonces el movimiento chileno es muy importante porque está replanteando y está haciendo una crítica, ¿no? Frontal a toda esta herencia, ¿no? de la tiene más propuesta el movimiento chileno. De la dictadura de Pinochet, de todos los ¿no? movimientos juveniles es el que tiene más Además propuesta ahorita. Nos quedan 2 minutos, sí. Sí, perdón. Además de que la dirigente chilena Camila Vallejo pues es una
son los hijos, ¿no?, de los integrantes, de los miembros del Partido Comunista izquierda, sí. que fueron reprimidos durante la dictadura de Dictadura Pinochet. chilena. Y bueno, pues lo único que yo mencionaría es de que es un proyecto nuevo que plantea la renovación generacional marcada hacia las ideas y que invitamos a todos los jóvenes a que se suman para que esta trinchera pueda fortalecerse aún más. ¿Dónde se consigue? Bueno, se distribuye de mano en mano, Sí. ese es el primer Y a base de paso. presentaciones, ¿no? Y en presentaciones, y también se dejan algunos puntos claves en filosofía y letras, facultad de ciencias políticas, biblioteca central, y se regala, es distribución gratuita, ¿no? También me gustaría mencionar muy rápido aquí Sí, hay sí. una compañera que es Mariana Hernández Reséndiz, que es reportera, estudió en periodismo en políticas. Ella está manejando el tema constantemente en la revista sobre género, ¿no? Me quería mencionarlo. Está también otros compañeros como José Saed Ayub, que es el corrector de estilo, ya estuvo aquí en alguna ocasión, y Esteban Gobea también, ¿no? Bueno, pues tenemos el Twitter de la revista, Sí. que es @consideratum, la página que es www.revistaconsideraciones.com y el mail que es revistaconsideraciones@gmail.com, ¿no? Y bueno, mi Twitter es @Octavio Solís. Mi Twitter es @elrabi con W. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso, Octavio, por habernos acompañado, y pues ustedes no dejen de, sobre todo visiten la página www.revistaconsideraciones.com y síganos la pista en Consideraciones, las 3 críticas de una nueva generación. Esto fue el número 10 y esperamos que haya sido de su interés. Gracias, Alfonso. Gracias, Octavio. Muchas gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Bien, nos vemos nosotros la próxima. Hasta pronto.